Estamos en el libro de Hechos, capítulo 16. Le he titulado a este mensaje, ¿qué debo hacer para ser salvo? A ver, repítalo después de mí. ¿Qué debo hacer para ser salvo? No los oigo. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y hoy, con la ayuda del Espíritu Santo, con la palabra de Dios, vamos a contestar esta pregunta. Pero antes de eso, vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a hacer una oración. Padre Santo, te doy gracias por tu presencia en medio de nosotros. Padre, ayúdanos a estar atentos a lo que tu Espíritu nos quiere decir en esta mañana. Te pedimos que nos enseñes por obra de tu Santo Espíritu, Señor, que nos guíes a toda verdad y a toda justicia, Padre. Y conociendo la verdad, seremos verdaderamente libres. Padre, te doy gracias por lo que tú estás haciendo en cada una de nuestras vidas, en nuestra iglesia. Gracias, Padre, en el nombre precioso de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén y amén. La semana pasada vimos, hermanos, cómo Pablo y Silas fueron a la ciudad de Filipo. En primer lugar, tuvieron la guianza del Espíritu Santo. Vimos que Pablo quería ir a Asia, pero le fue impedido por el Espíritu Santo. Y vio a un hombre de Macedonia llamándole en una visión, diciéndole, ven acá, te necesitamos tu ayuda. ¿Saben? Yo creo que hay personas en Mexicali que han estado orando para que personas vayan y lleven ayuda espiritual, económica. Y qué hermoso es de que como iglesia vamos a ser guiados por el Espíritu Santo, a ir a llevar esta despensa, estos regalitos a estos niños en Mexicali. Pero algo muy interesante que le pasó a Pablo cuando fue a Filipos, se le salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, una psíquica, que decía en voz alta, estos son hombres siervos del Dios Altísimo, ellos os anuncian la verdad. Dice que la Biblia que por varios días ella proclamaba diciendo esto, pero esto le desagradó a Pablo, y volvió al Espíritu y le dijo, te mando en el nombre de Jesús que salgas de ella. Y dice que en aquella misma hora salió de ella el Espíritu. Vimos que lo que estaba ella proclamando era cierto, era verdad. Pero Dios no necesita publicidad de parte de Satanás. ¿Sabían eso? Recuerdo hace muchos años, aproximadamente 15, no más de 15, yo diría unos 18 años atrás, la única vez que yo fui, la única y no más, porque como hijos de Dios no debemos que ir a consultar a psíquicos. ¿Sabían eso? Eso es en contra de la palabra de Dios. Una vez, precisamente fue allá en Mexicali, fui a que me leyeran las cartas, y esta señora, esta psíquica, me vio y me dijo, sabes, a ti yo no te puedo decir nada, no sé por qué, pero lo único que sí te puedo decir es que tienes una gran herencia que recibir. Y yo, chavalo inexperto, dije, se va a morir mi abuelito y me va a dejar una herencia. Pero no era eso. Es la oración de mi madre. Señor, cuida a mi hijo donde quiera que se encuentre, líbralo del mal. Dios no necesita publicidad de parte de Satanás. Dios no necesita que Satanás hable por él, sino que tiene a sus hijos, a sus hijas, que proclamemos la verdad de Dios. Amén. Y eso es lo que es Pablo y Silas. Se dieron a la tarea de ser guiados por el Espíritu Santo a llevar las buenas nuevas. Pero dice el verso 19 que al ver
los amos de esta muchacha, la que la estaban explotando económicamente, dice que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas, rasgándole las ropas, ordenaron azotarlos con varas. Después de haberle azotado mucho, los echaron a la cárcel, al calabozo, al lugar más profundo, más frío. ¿Cuántos pasaron frío anoche? Eso no se compara. Imagínense estar en una cárcel. Dice que le ataron los pies, pero aún así, hermanos, si tú te encontraras en una situación como la de Pablo y Silas, ¿cuál fuera tu reacción? Señor, sácame de aquí. Señor, soy tu siervo, soy tu sierva. ¿Por qué me está pasando eso? Ellos no se quejaron. Ellos, al contrario, oraron y cantaron salmos, himnos, alabanzas a Dios. Y vea lo que dice el verso 25, allí en Hechos 16, verso 25 y 26. Pero a la medianoche, orando Pablo y Silas, cantando himnos a Dios, y los presos, ¿los qué? Oían. Los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Fíjense, la semana pasada hablaba que Pablo y Silas no cantaron después del terremoto, cantaron antes del terremoto, porque Dios habita en la alabanza de su pueblo. Hay poder en la alabanza. Cuando le alabamos de corazón, cuando le alabamos en espíritu, en verdad, Dios empieza a manifestar su poder. Mi pregunta es, ¿por qué cantaban? Y quiero darte 3 razones por las cuales ellos cantaban. Y la primera es, ellos podían haber pensado: vemos al enemigo de nuestras almas temblar al nosotros alabar a Dios. Cuando el enemigo se le acaba las amenazas y recurre a la violencia, esto significa, hermanos, que hemos ganado la batalla. ¿Cuántos lo creen? Amén. Cuando tiene que recurrir a la violencia, es que nosotros estamos ganando la batalla en Cristo Jesús. Cristo está peleando por nosotros. ¿Cuántos lo creen? Amén. Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios está peleando por nosotros. Y me encanta lo que dice Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman, ¿a quién? A Dios. Algunas cosas, todas las cosas les ayudan a bien. Estos son a los que conforme sus propósitos son llamados. Somos llamados por su amor inagotable hacia nosotros. Y esto me recuerda cuando José, el soñador, sus hermanos se sentían celos. ¿Por qué cosa? Porque José tenía una comunión íntima con su padre, y eso los hacía enojar. ¿Y qué hicieron? Estaban a punto de matarlo, pero se les ocurrió a uno de sus hermanos decir: no lo matemos, mejor hay que venderlo. Y eso es precisamente lo que hicieron. Para su sorpresa, todos saben la historia, cuando hubo una gran hambre y necesidad, y los hermanos de José tuvieron que ir a buscar alimento. José, con lágrimas en sus ojos, los mira y les dice: lo que ustedes intentaron para mal, Dios lo ha volteado para bien, para preservar sus vidas. Número 2, vemos el poder de la resurrección de Jesús en acción. ¿Qué quiero decir con esto? Filipenses 1:12, vimos la semana cuando Pablo dice:
regocijaos en el Señor. Y otra vez digo, regocijaos. Y comentaba que es muy fácil para el apóstol Pablo decir esto, pero él estaba en la cárcel cuando escribió la carta de Filipos. Y aquí dice en Filipenses 1:12: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho, ¿qué cosa? Patentes. ¿En quién? En Cristo. Si Cristo no hubiera ido a la cruz, tú y yo no hubiéramos obtenido la salvación de nuestras almas. ¿Cuánto lo creen? Pero porque Cristo padeció por nosotros. Mi pregunta para ti en esta mañana es: ¿cómo se iba a ganar a estos carceleros si Pablo y Silas no iban a esa cárcel? Hay caminos que nosotros no entendemos, pero los caminos de Dios son soberanos. Y han habido testimonio tras testimonio de personas que han ido a la cárcel injustamente. En Santiago 1:2 dice: hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? ¿Produce qué? Paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis ¿cómo? Perfecto. ¿Quién quiere ser perfecto? Amén. En Cristo Jesús somos perfectos, hermanos. Él ha hecho la obra perfecta, redentora en la cruz del Calvario. ¿Sabían eso? Somos justos por lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Nada más 3 personas. ¿Cuánto dan gloria a Dios por lo que Cristo hizo por nosotros? Amén. ¿Cuántos de ustedes, cuando viene la prueba, dicen ¡woohoo! Yo no. Pero ¿sabes una cosa? He aprendido en estos últimos meses que Dios está haciendo su perfecta voluntad en nuestras vidas. Y en esta mañana, en la oración de las 7 de la mañana, el hermano Antonio nos guiaba en ese canto: en ti confía mi corazón, reposa mi alma, mi sed descansa en ti. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad en mí. Así que cuando vengan las pruebas, yo sé que en veces no es fácil decir ¡woohoo! Pero Señor, gracias, porque tú estás obrando tu perfecta voluntad en mí. El Espíritu Santo que mora dentro de nosotros nos lleva de gloria en gloria, nos lleva de victoria en victoria. ¿Cuánto lo creen? Amén. Aleluya. Segunda de Timoteo, Pablo le dice a su discípulo Timoteo, en capítulo 4, verso 5: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz la obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardado una corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, dice Pablo, sino también a todos los que aman su venida. ¿Cuántos aman su venida? Amén. Tenemos esa esperanza, hermanos. Gloria a Cristo. Que tenemos que seguir adelante en las buenas y en las malas, con la cabeza alzada, no en orgullo o en pretensión, sino en decir: Cristo peleó por mí, Cristo ganó la batalla, he peleado la buena batalla y Cristo ha estado conmigo. ¿Cuánto lo creen y lo declaran en esta mañana? Amén. Amén. Aquí en estos versos a continuación vemos lo que la presión revela en nuestras vidas. Muchas veces he escuchado un pastor decir que somos como bolsas de té,
que cuando se le echa el agua caliente, sale el color y el sabor. Y sale en nosotros cuando estamos en las oscuro, en las tribulaciones. Ahí es donde de verdad debe que salir a fluir lo que hay dentro de nuestro ser, el fruto del Espíritu. Amén. Amén. Mire lo que dice el verso 27 y 29. Dice: despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó una espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, ¿y quién es la luz, hermanos? Cristo. Cristo Jesús. Se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Pablo y Silas cantaban alabanzas a Dios en medio de la tribulación, y los presos los oían. ¿Qué estaban pensando estos presos de Pablo y Silas? Qué loquitos están. Los veían, como dice, acabamos de leer, que los azotaron mucho. Y me imagino que todos sangrientos, no les pusieron unas vendas, no les lavaron las heridas. Todo así sangriento iban enfrente de los otros presos rumbo al calabozo. Y los presos diciendo: ¿cómo se les ocurre cantar y estar gozoso cuando los azotaron, cuando los golpearon? Pero otros nos oyen, hermanos. Esto me recuerda, hermanos, lo que dice Job en Job 42. Este prisionero, este carcelero estaba a punto de matarse, pero dice que pidió una luz y oyeron el poder de Dios. Oyeron el poder y vieron con sus propios ojos cómo los presos habían sido soltados. Y en Job 42:5 dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Hay un canto que dice, hermanos, ¿cómo no creer en Dios? ¿Cómo no creer en Dios si Dios ha estado conmigo? Si me ha dado a mis hijos y a mi esposa, si me ha dado bendición tras bendición, ¿cómo no creer en un Dios grande? Estos presos y este carcelero vieron el poder de Dios. Habían oído a Pablo y a Silas cantar de su Dios, pero ahora a primera mano están experimentando el poder de la resurrección de Cristo. Lo he dicho y lo seguiré diciendo, hermanos. El mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos, ¿mora en quién? No los oigo. ¿En quién? En nosotros. Gloria a Dios. Es el mismo poder, hermanos. La gran diferencia entre un cristiano y uno que no es cristiano, un inconverso, es que en medio de la adversidad, el cristiano puede alabar a Dios, puede alzar las manos al cielo, puede decir: Señor, gracias porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad en mi vida. Y el inconverso, lo primero que quiere hacer es refugiarse en el alcohol, refugiarse en las drogas, quitarse la vida con un balazo, con una espada. Eso es precisamente lo que este carcelero iba a hacer: quitarse la vida porque no conocía de Dios. Pero ahora vamos a ver cómo él hace la pregunta: ¿qué tengo que hacer? Como hijos de Dios, hermanos, tenemos que saber quién somos en Cristo Jesús. ¿Usted sabe quién es en Cristo Jesús? ¿Quién es? Más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Cuando sabemos esto, hermanos,
Cuando caminamos en esta esperanza y esta seguridad de que somos más que vencedores, tenemos nuestros ojos bien puestos en Jesús. Y Hebreos 12:2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador, el que va a terminar nuestra fe en nosotros. Y desafortunadamente muchas veces, hermanos, nuestros ojos no están en Jesucristo. Muchas veces los quitamos de Jesucristo y de lo que Él ha hecho en nosotros, y por eso nos sentimos derrotados, nos sentimos afligidos. Pero cuando volvemos a poner la mirada en Cristo, volvemos a recordar lo que Él hizo por nosotros y nos brincamos de alegría, decimos: ¡Woohoo! ¡Gloria a Dios! Ya se despertaron, ¿verdad? ¡Gloria a Dios! ¿Qué dice 1 de Pedro 5:7? Echando toda vuestra ansiedad, ¿sobre quién? Sobre Él. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de vosotros. Echando toda vuestra ansiedad. Cuando tú ya no puedas más, recuerda que Él te hace esa invitación: yo no te dejaré ni te desampararé, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Tenemos que caminar en victoria, hermanos, no en derrota. ¿Cómo la gente te va a oír? Así como estos presos oían que Pablo y Silas cantaban, y van a preguntarte a ti y a mí: ¿cómo es de que en medio de la adversidad puedes tener tanto gozo, tanta paz? Y ahí es donde nosotros vamos a decir: Cristo es la puerta, Cristo es el camino, la verdad y la vida. Cristo me da el gozo que el mundo no me puede dar. Puedes darle tu testimonio. Yo me encanta oír el testimonio del pastor Greg Laurie cuando perdió a su hijo en un accidente automovilístico. Muchos le preguntaron: ¿cómo es posible que en medio de la adversidad, en medio de esta gran tragedia, tú sigas predicando de Jesucristo? Pasó unas semanas antes de la cruzada en Anaheim, y muchos le decían: tómate un descanso, entendemos que tienes que llorar y que te duele el que hayas perdido a tu hijo. Pero él dijo: no, Cristo me ha llamado a seguir predicando en las buenas y en las malas, y yo voy a seguir predicando el nombre de Jesucristo en medio de la adversidad. Y es allí donde impacta, hermanos, cuando el mundo puede ver que tú crees lo que predicas, que en medio de la adversidad tú no te desmoronas, tú no te echas para atrás, sino que sigues adelante. Cuando tú dices: yo creo en el Señor, la palabra Señor, hermanos, implica mucho. La palabra Señor quiere decir que Él es tu capitán, que Él es tu amo, que Él es tu dueño, y lo que Él te diga, a la orden, mi capitán, yo voy a obedecerte. Eso quiere decir el creer. ¿Sabían que la Biblia dice en Santiago 2:19 que los demonios creen y tiemblan, mas no se sujetan a Dios? Cuando yo digo creo, significa que dependo completamente en lo que Cristo hizo por mí en la cruz del Calvario. Como que no la captaron, hermanos. Sí, amén. Cuando yo digo que creo, significa que dependo totalmente, sin ninguna reserva, sin ninguna gota de duda, de lo que Cristo hizo por mí en la cruz del Calvario. Esa sangre que Él derramó en la cruz del Calvario es más que suficiente para mí. Y puedo caminar cada mañana diciendo: gracias, Señor, porque tus misericordias son nuevas para mí cada mañana.
el pasado ya pasó, tú me has hecho una nueva criatura y voy a caminar en victoria, de gloria en gloria, creciendo en la gracia de Dios, creciendo en la gloria de Dios. Y miren el fruto de esta fe y de esta esperanza, lo vemos en los versos 33 al 34, dice: y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, le lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Está hablando del carcelero. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Pablo y Silas les dijo: Cristo murió por sus pecados, y solamente tienen que creer en lo que Él hizo por ustedes. El bautismo no salva a nadie, ¿sabían eso? El bautismo solamente es un acto de profesión, de decir: yo ya he muerto al pecado, yo ya he muerto al viejo hombre, ahora vivo para Cristo. Amén. Me encanta esta escena que dice que los llevó, curó sus heridas. El buen pastor dice que cuando nosotros estamos como esa oveja descarriada, Él deja las 99 y va en busca de la que está herida, la oveja perdida. Y cuando la encuentra, dice, la toma en sus brazos, cura sus heridas, y al redil una vez más regresa. Me encanta, hermanos, que no solamente aquí este carcelero cura sus heridas de estos dos hombres de Dios, sino que les pone la mesa para que tengan una cena y haya convivencia. Jesús dice que Él está tocando a la puerta de cada corazón. Si tú ya aceptaste a Cristo, si tú ya oíste la voz de Dios tocando a tu corazón y tú abriste la puerta, tú ya has cenado con Él, ya tienes la seguridad de que eres hijo de Dios y que nada ni nadie te robe esa seguridad y esa certeza de que tú ya le perteneces a Cristo. Pero hay otros aquí que aún no han hecho esa profesión de fe, que el Señor aún sigue tocando, pero tú no has abierto la puerta de tu corazón, tú has endurecido la puerta de tu corazón. Y el Señor en esta mañana dice: déjame entrar, déjame cenar contigo, déjame tener comunión contigo. Quiero que todos cierren sus ojos y vamos a hacer una oración.